En un reducido tiempo me vi rodeado de un séquito de jovencitos irónicos, insolentes e ingeniosos. Acudían de los rincones más diversos y variados. Uno abandonó la caballeriza donde espotrillaba mierda y otro el seminario, en el que arrastraba sus pies juanetudos y enormes manos pálidas y frías. Algunos se motejaban de católicos y otros de ultranacionalistas, pero todos, sin distinción de sexo ni color, sangoloteaban mi frase y convenían en la necesidad perentoria de exterminar al aludido mozo de cuerda de la literatura, que hacía gemir los linotipos e inundaba año tras año el mercado con 2 o 3 libros imposibles de leer por lo antigramatical y lo primitivo de su construcción. Y aquellos que por no ser exigentes consigo mismo trabajaban del amanecer hasta la noche, temblaron. A mis camaradas les anuncié que preparaba la estética del exigente, a base de un cóctel de cubismo, fascismo, marxismo y teología. Varias literatas se alegraron tanto al recibir la noticia que a consecuencia de ello se les declaró furor uterino. En pocas semanas popularizamos nuestros principios, los desparramamos por todas las mesas de café y en los cenáculos, y al cabo de un año descubrimos, de acuerdo a esas leyes de nuestra estética, unos cuantos genios anónimos. Después de darles una jabonada de modernismo y afeitarles lo poco que les quedaba de claridad y lógica, los lanzamos al éxtasis de la multitud. La multitud, es menester reconocerlo amplia y francamente, no nos interesó nunca. Declaro orgullosamente que siempre desprecié al gran público, pero como a la chusma hay que civilizarla y nosotros, los dioses, no podíamos permanecer continuamente en la altura so pena de desinflarnos, condescendimos a interesarnos en las masas y darles noticias de nuestros descubrimientos en el mundo de la belleza. Sin embargo, el público, la eterna bestia, insistió en no leernos, en ignorarnos, en ignorar nuestra existencia. Los periódicos donde trabajaban nuestros amigos batían platillos y tambores, y quieras que no, los habitantes de este país agropecuario tuvieron que enterarse de nuestra existencia. Muchos padres de familia se espantaron al conocer nuestros propósitos, reñidos con la buena costumbre de sus pensamientos, y a pesar de que hicimos fe de celosos católicos, el propio arzobispo nos excomulgó por heréticos y cizañeros, acusándonos de peligrosos para todos los que se tenían por los cabales devotos. Con perdón de la palabra, nos cagamos en el arzobispo y organizamos una brigada que defendía el honor y la altisonancia de la literatura. Creamos el tipo de sguardista y bastonatore del fascismo artístico. Nuestra bandera fue seguida y defendida por jovencitos que, a pesar de practicar todas las formas de pederastía activa y pasiva, boxeaban admirablemente rompiendo narices, que era un contento. Y en menos de un año les ajustamos cuentas a muchos genios anónimos y oficiales. Guay del que pretendía oponernos resistencia. El vacío se producía de inmediato en torno de él. Peor no le ocurriera de saberse que estaba leproso. No llegábamos al extremo de negarle el saludo, pero sí a confederarnos de clavarle banderillas desde todos los ángulos. A veces las banderillas consistían en un articulejo vacuo, 3 líneas de referencia sobre un libro recién aparecido del autor, mientras que junto a las 3 líneas chirle se destacaba un artículo a 2 columnas sobre un autor mexicano, filipino o polar. O el silencio, aquella complicidad del silencio en la que nadie se da por informado de la cosa, y que el amor propio del autor percibe como una marisma que se le va tragando la vida sin poder luchar contra ella. Nuestra audacia cobró tales fueros que un día anunciamos en las páginas de nuestra revista a todo lo ancho: de aquí en adelante no discutiremos, distribuiremos razonables tandas de puntapiés y bastonazos. Mas también, qué descubrimientos formidables hicimos en aquella época. Pusimos en claro, sin que quedara lugar a duda alguna,
que los genios oficiales, los talentos consagrados eran camelos de una cobardía ejemplar. Bastaba la amenaza de un burlote, la insinuación de una crítica anticipada para que, a pesar de odiar nuestra juventud agresiva, nos sonrieran amistosamente cuando nos encontraban y vinieran a nuestro encuentro, dedicándonos los elogios más bajunos y las adulaciones más serviles. A pesar de que nuestra obra era negativa, revelamos valientemente las velaquerías de los bandidos de la literatura. Demostramos que el novelista se vendía al espadachín, el poeta al ensayista, constituyendo todos una cáfila de espantosos truhanes, que adulaban sin medida a los políticos, a los espadones, canjeando sus escrupulosas lacayonerías por efectivos premios que provocaban la risa de los espectadores marginales. ¡Qué vida, Dios mío, qué vida! Allí se me terminaron las pocas ilusiones que aún me restaban sobre la dignidad humana. La técnica no tenía nada que ver con el hombre. Aquel que escribía una hermosa estrofa era la más de las voces de una letrina ambulante. Esta desilusión se nos contagió a todos, y un día nos separamos. Nuestra cohesión social resistió todo lo que las soldaduras del fracaso pueden ligar. Al final, ya nos fatigamos de castigar en el vacío. Unos estábamos hartos de otros, incluso un poquitín avergonzados de las pequeñas canallerías que cometimos valiéndonos de la impunidad que concede la asociación de fuerzas. El hombre que termina por cansarse hasta de escupirle a la cara a sus prójimos. Menester es convenir que lo insultamos con cierta buena intención, pero no es posible ser generoso eternamente y nos desperdigamos. Habían pasado 2 años, quizás más. Reconocí asustado que salvo un escándalo transitorio no había producido nada. Estaba girando en descubierto, es decir, sobre lo que prometía mi brillante juventud. No quise darme por vencido, escribí algunas menudencias, menos por amor de crearlas que por justificar la estabilidad de mi reputación, zarandeada por las malas lenguas. Tal fue la inmediata excusa que me di, aunque no puedo negar que mi vanidad en su primer impulso calificó a semejantes bagatelas de geniales. Supongo, dejó sentado, que yo no era un conejo ni mucho menos, para infestar los periódicos o los puestos de libros con mi firma. Muy buenos y penosos esfuerzos me costaron los tales articulejos. Comprobé que a mis compañeros no les alarmaban las muestras de inteligencia que exhibía. Por el contrario, me aplaudían exageradamente y se acercaban sonriéndome con amabilidad espontánea, sincera. Evidentemente yo no constituía un peligro. La sorpresa no fue agradable ni mucho menos. Me había hecho la ilusión de que mi realización artística provocaría resistencias, críticas acerbas. Me imaginaba escuchando a mis camaradas hablar mal de mí, como acostumbramos entre nosotros siempre que alguien tiene el mal gusto de singularizarse. Pero me equivoqué de medio a medio. Me tributaron elogios más elogios. Tuve la dignidad de recibir a través de sus elogios la noticia de mi fracaso. La historia se repetía. Ellos me festejaban, como yo había aplaudido en otros tiempos aciertos inútiles que no ofrecían ningún margen de rivalidad posible. Cuando a la noche entré a mi cuarto, se me encogió el corazón. Hacía mucho tiempo que estaba triste, pero la última vez, al examinar la soledad de mi albergue, el mortecino esmalte de los muebles, los colgantes de cristal de la pantalla, mi lecho frío con su artesonado de hojas azules sobre el fondo de oro, cuando pasé la mirada sobre los paisajes que ornamentaban los muros, sombras de rascacielos sobre torres babilónicas, árboles curvados en lejanías de caminos violetas y amarillos, ríos de cobre surcando prados verdes y llanuras sonrosadas. No pude contenerme y lloré mi pena. ¿Por qué no podía escribir? ¿Cómo se había desarticulado el mecanismo de mi voluntad, de mi genio? ¿O es que nunca había tenido la voluntad
y mi genio no consistía en otra cosa que un poco de entusiasmo de algunos de mis prójimos exagerados en la apreciación de mis condiciones intelectuales. Y si era así, entonces mi obra... ¿Qué era mi obra? ¿Existía o no pasaba de ser una ficción colonial? Una de esas pobres realizaciones que la inmensa sandez del terruño endiosa a falta de algo mejor. Yo dudaba de mí, pero los otros... Había bestias que no dudaban de sí mismos. Escribían de sol a sol, ciegos, sordos, pujantes como toros. Y yo no alcanzaba a ser ni una orquídea. El mismo invernáculo me mataba. ¿Qué era entonces? ¿Hacia qué dirección del horizonte mirar? Momentos hubo en que anhelé que todos los escritores de la tierra tuvieran una sola cabeza. Qué magnífico entonces destrozar esa única cabeza a martillazos, abrir una fosa en cualquier desierto, sepultar bien profundamente el amasijo humano y exclamar a voz en cuello: «La literatura no existe, la maté para siempre». El tiempo pasaba. Mi impotencia trazaba un círculo de brasas en cuyo interior me revolvía como un escorpión. ¿Qué tenía dentro de la cabeza? Cuánto he cavilado para asombrar a mis prójimos, buscando una fuente de la cual extraer recursos que, si no podían hermosearles la vida a los hombres, al menos pudieran amargársela. Yo no soy un tipo psicológico para vivir en silencio, en silenciosa mediocridad. El genio, la belleza, el arte constituyen para mí un disfraz destinado a encubrir las reducidas dimensiones de mi inteligencia, que a su vez se apoya sobre las estructuras de una vanidad inconmensurable. ¿Acaso la tragedia de la vida no se reduce a aquella obra de arte que un día les prometí a mis semejantes y que nunca construí? En un feliz momento de mi existencia, anuncié de mí mismo creaciones demasiado vastas. Surgían fáciles como las columnas de humo de los bosques de chimeneas. Aquel que me quería escuchar le conversaba de mis personajes movientes en sus cavernas de mármol, y el calor de la palabra añadía a la idea una temperatura de la cual ésta intrínsecamente carecía. Y no poder cancelar el compromiso contraído me ponzoñaba los días. Así como el demente extrae de su locura los elementos que le hunden en el desconcierto de su propia vida, así yo extraía de mi imaginación el veneno que amarillaba los ojos. No podía resignarme a ser una anónima partícula silenciosa, que en la noche se sumerge en el sueño colectivo, mientras otros hombres trabajan dichosos su hermosura a la luz de un infecto candil. Deseaba ser una voz en el corazón de este silencio, una voz nítida, perfecta. Perfecta no, la más perfecta. Cuántas palabras inútiles y tristes. Cómo se encoge el alma frente a la miseria de la propia vida. Qué pobre es la palabra, qué pobre para expresar la angustia de adentro, lo baldío y tibio de la entraña, que se traduce en pensamientos que por si acaso tienen forma, nada tienen que ver con ella. Ya ven, no soy humanamente nada. Esa certidumbre me causa un desconsuelo profundo. Sé que no soy nada, pero no puedo resignarme a la evidencia. Y entonces me digo, es necesario que hable aunque todos los que me escuchen sientan deseos de crucificarme o escupirme la cara. ¿Qué me importaría en ciertos momentos que me crucificaran? Hace tanto tiempo que estoy triste, que comprendo que aunque me quedara ciego llorando mi desventura no se reduciría a darme. Necesitaría años de otra vida para llorar mi existencia despedazada. Y esta realidad se escondía bajo el pecho del hombre que amaba a los dioses y se creía un prójimo de ellos. En el lugar de un corazón jugoso quedó una fruta amarilla, más ácida que un membrillo. Lo evidente es que yo ya no despertaba interés en nadie. Me recibían afectuosamente donde me presentaba,
mas me recibían con esa cordialidad que se regala a los cadáveres vivientes. Yo no suscitaba aquel cuchicheo encurioseado, esas torsiones de cabeza, aquellos sofocados, esas miradas clavadas insistentemente, que otros artistas de verdad provocan con su presencia, aunque se la considera odiosa e inoportuna. Yo también hubiera querido ser odioso a alguien, escribir páginas malditas que otros leen recatándose de sus prójimos, porque creen ver en ellas una alusión a su fisonomía espiritual, y luego, rabiosos, indignados o asqueados, las arrojan al canasto, fingiendo ante el autor que jamás las han leído. Frente a mí, el vacío, la tolerancia o la simpatía. Me convertí en crítico literario. Un fin lógico, por otra parte. Ataqué cruelmente, justamente, deliberadamente. Mi sensibilidad exasperada por el fracaso sintonizaba las fallas del arte ajeno con una aguda hipertesía de radiogonímetro. Allí, donde los otros ojos veían una curva, yo localizaba el vértigo de un ángulo. Nada conseguía agradarme. Como un vidrio sucio empobrecía la claridad más radiante. Y si fuera mi única anomalía, apareció en mí el alma del inquisidor. Gozaba el libro que iba a despedazar muchos días antes de sentarme al escritorio. Recuerdo que tomándolo entre las manos, lo palpaba con suavidad feroz. Leíalo despacio y por trocitos, con el sobresalto de quien comete un crimen lento y teme que haya alguien espiándole. Y nada resultaba más agradable en mis oídos que el escuchar el chasquido de mi propia risita seca, cuando imaginaba la habilidad con que iba a destrozar esa fábrica de palabras. Me restregaba nerviosamente las manos al tiempo que pensaba en el autor, y le decía desde el recoveco más profundo de mis malas intenciones: «Trabajaste, canalla. Quisiste ser célebre. Bueno, ahora tendrás tu merecido». No me faltaban razones muchas veces para ser acre y justo, pero la justicia en un temperamento como el mío es casi siempre un pretexto para dar salida a los apetitos más ruines y a los instintos más bajos. ¿Qué no habré dicho en nombre de la literatura? Me convertí en una especie de alcahuete de la República de las Letras, para sancionar los despropósitos de mis exigencias y las del grupo al cual pertenecía. Empleé palabras difíciles e inventé teorías estrafalarias. Ensalcé a perfectas bestias apocalípticas, regodeándome con el sufrimiento que le proporcionaría a escritores en torno de los cuales por envidia se hacía el silencio. Me divertí fabulosamente redactando columnas y más columnas de elogios en honor de libros chatos y chirles. Era necesario sembrar la confusión, embarullar el entendimiento de los lectores. Y juro que más de un genio de buhardilla ha rechinado los dientes frente a los impresos testimonios de mi iniquidad e injusticia. Histérico como un pederasta, manoseé y critiqué con dureza a hombres que hubieran debido merecer todo mi respeto, si soy capaz de respetar algo. Esperaba que alguno de ellos me enviara a los padrinos, saboreando un escándalo en perspectiva, pero ignoro si los agredidos eran perspicaces o cobardes. El caso es que mi juego endiablado no recibió jamás respuesta. Con poca suerte en crítica negativa y positiva, derivé hacia el sector de la crítica neutra, perfectamente objetiva, y que se me ocurre podría denominarse con un poco de sentido común, posición del que le busca 5 pies al gato. Con talante grave y estilo engolado diserté sobre lo que juzgaba conveniente e inconveniente a la hora actual, para la belleza y aledaños. Tomaba una obra y en vez de referirme a ella y a su substancia, con la pillería de un hombre ducho en el ring de la literatura, hacía juego de cuerdas y fraseos de estética parda. Así llenaba espacio impacientando al autor, que veía que no iba al grano.
Unas veces estaba en las raíces y otras en las ramas. Y si era indispensable me remontaba a los Vedas, al Kalevala, a Buda o a Zoroastro. Si era indispensable, citaba a Aristóteles, a Bacon, a Gracián, a Benedetto Croce o a Spengler, a la monita secreta o al manifiesto comunista. Para el caso daba lo mismo, pues de lo que se trataba era de llenar espacio y de mostrar conocimiento y no las habilidades del otro. De manera que llegaba al fin del artículo sin que el público, ni el autor, ni el mismísimo Satanás pudieran saber qué diablos era lo que yo opinaba del libro. Los autores siguieron escribiendo. No constituía peligro, y entonces abandoné la crítica convencido de que la idiotez es inconmensurable. La clasificación de hacerse no exigía una inteligencia del otro mundo ni nada parecido. En un plano se encontraban los papanatas profundos, en el otro los inteligentes. Estos, más vanidosos que cocotes, no admitían que se les enmendara una coma o señalara una mota. Intransigentes y déspotas, pretendían monopolizar la perfección. Histéricos como señoritas, consideraban cada reparo una ofensa mortal a sus fueros de genios. Públicamente, se cuidaban muy bien de exteriorizar su cólera, pero dentro los devoraba el furor. Me harté de esta canalla y abandoné la crítica literaria. Cuando traté de localizar el paraje espiritual en que me había situado, me encontré sumado a una multitud de pequeños fracasados. La enfermedad, la pobreza, el crimen, el odio, la envidia, cada matiz de la desdicha, del vicio o del pecado, cristalizan involuntariamente en la francmasonería con clave o hermandad. Estas tribus derrotadas socialmente se rigen por leyes especiales, y en nuestra esfera de influencia, al novato que llegue se le perdonan sus éxitos antiguos en gracia de su fracaso presente. Vaya lo uno por lo otro. Personalmente el individuo ha muerto como promesa, de acuerdo, pero en cambio, inequívocamente, resucita como fracasado. Y al resucitar como fracasado tiene derecho al pan y a la sal que en el desierto de la literatura se le ofrece al viajero perdido. Es la hospitalidad brindada al hombre que pudo ser y no es, al desdichado sediento de un poco de solidaridad humana. Imposible encontrar allá, en aquellas alturas territoriales, donde los luchadores se muestran continuamente los dientes y las garras, gruñendo como tigres en celo, esto es mío y lo otro también. Me hice, o mejor el destino me hizo amigo de hombres que en otra época había despreciado profundamente. Estos hombres eran como yo artistas de tono menor, vanidosos, inconcebibles, mentecatos que de haber vivido Honorato de Balzac le hubieran reprochado como un crimen imperdonable una coma traspuesta o un adjetivo mal utilizado. Dicha gente, a la que había despreciado, y ellos lo sabían, en cuanto me identificaron comenzaron a reaplaudirme lo que produje en otros tiempos, y durante un período esa pleistesía respetuosa tributada a mi expersonalidad me enorgulleció como si lo mencionado fuera reciente y no muy antiguo. Entonces reparé en que los había desdeñado inútilmente. Me diferenciaba muy poco o nada de ellos. Era su prójimo. Si se reunían y constituían grupos armoniosos de fracasados, debíase a que la soledad les resultaba insoportable. Por otra parte, no tenían nada que hacer. Mis consideraciones acerca de sus personalidades resultan inútiles y estúpidas. Estos escritores que yo llamaba fracasados eran excelentes personas, solidarios, capaces de hacer no un favor a sus prójimos, sino muchos, dedicados al arte a la edad en que hasta los notarios hablan de la luna, autores de 1 o 2 libros de poemas bien intencionados y morales, en nombre de aquella transitoria veleidad de sus 20 años, a mucho tiempo transcurridos, continuaban tildándose con asombroso optimismo escritores y poetas. No había uno de ellos que no mantuviera encarpetada una obra maestra,
que quién sabe cuándo se resolvería a publicar y terminar, porque los tiempos no estaban para arte puro. Resulta entonces comprensible que estos sujetos no se afanaran por nada, y prefirieran al trabajo horrible de escribir y pulir aquel otro más fácil de prodigarse jarabe de pico, o en su defecto ir todos los días a una determinada hora a refugiarse en los sótanos llamados, ignoro por qué motivo, agrupaciones de arte. En estos sótanos se refugiaban las tribus de pintores, escultores, poetas y literatos, y gente llegada recientemente de las ciudades del interior, que anhelaba ilustrarse y conocer de cerca el rostro del bicharraco llamado artista. Allí se exhibían, recientemente pintados, cuadros futuristas hace 15 años pasados de moda en París o Berlín, y que hacían ahogarse de risa a los tenderos sensatos, o acuarelas impresionistas que para mejor impresionar al espectador presentaban un donoso bulto sobre la bragueta. Allí se bebía cerveza con cocaína, allí se daban cachetadas los literatos, y las escritoras para afirmar su independencia se arrojaban a la cara injurias de verduleras. Otras, para espatar a los pobres señoras conducidas allí por sus esposos para conocer la literatura, gritaban a voz en cuello que ellas preferían acostarse con mujeres a hacerlo con hombres. Había momentos en que uno pensaba que con o sin razón debía encontrarse en las proximidades de una sucursal de Sapelterie o en el vestíbulo de Vieites. Claro que, de escarbarse en el alma de estos haraganes y de aquellas feministas, se hubiera tocado un fondo de sublimado corrosivo. Pero yo estaba loco. Pretendía alternar con un mundo donde se anotara un porcentaje de 50 genios por cada 100 sentidos comunes, como si ser genio sirviera para algo. Estábamos viviendo en el siglo de la máquina. La máquina había encadenado al hombre a su funcionamiento imperioso. Todo lo que se apartaba de la máquina era superfluo. ¿Qué podía significar una poesía junto a un motor en marcha o a una usina en plena producción? ¿Aliviaba un poema el aniquilamiento moral y físico de millares y millares de proletarios uncidos a la esclavitud del salario? No. Entonces, ¿para qué servía un poema? Cuando llegaba a esta altura del razonamiento me decía: todas las edades de la tierra han producido un escritor que ha superado a su clase, y de consiguiente ningún oído ha podido dejar de escucharle. Al enunciar este pensamiento no me daba cuenta que mi razonamiento era producto de un espejismo, que los escritores llamados universales no han sido nunca universales, sino escritores de determinada clase, la más escogida, entendidos y ensalzados por la cultura de esa clase, admirados y endiosados por las satisfacciones que eran capaces de agregarles a los refinamientos que de por sí atesoraba la clase como un bien excelentemente adquirido. Los de abajo, la masa opaca, elástica y terrible, que a través de todas las edades vivía forcejando en la terrible lucha de clases, no existía para esos genios. Y nosotros, escritores democráticos, raídos por 100.000 convencionalismos en todas las direcciones, éramos totalmente incapaces de escribir nada que removiera la conciencia social empotrada en un tedioso deja de estar. Como otros de mis compañeros, me quise acercar a la clase trabajadora. No negaré que se me ocurrió que al asumir semejante actitud yo le hacía al proletario un favor. ¿Quiénes sino nosotros, según decíamos, podían orientar a la clase obrera hacia la resolución de sus problemas? ¿No constituíamos algo así como la sal de la tierra proletaria? A las primeras de cambio, algunos obreros fantásticamente instruidos, ayudados por su terrible dialéctica marxista, que aún no la entiendo claramente por ser tan complicada, trituraron nuestros conceptos y mi literatura, y sin pelos en la lengua nos tildaron de ignorantes.
vanidosos y oportunistas y chiflados. Por si acaso lo que pensaban de nuestro gremio no resultaba claro. Me dieron a entender que el mayor placer que ellos podían experimentar algún día era mandar a todos los vagos de mi catadura a cortar leña en los bosques o a cargar bolsas de maíz y trigo en las colonias colectivas. Trágico destino el nuestro, primero excomulgados por el arzobispo, después anatematizados por el proletariado. Durante algunos meses odié ardientemente al sucio proletariado y a su espantosa dialéctica. Lamenté que en el país no se hubiera implantado un régimen fascista. Allí estaba nuestro lugar. ¿Quiénes sino nosotros podíamos preconizar una sólida expansión nacionalista y poner nuestra pluma al servicio de la patria y de la bandera? Un día reparé que pensaba tonterías. Nosotros, los literatos, estábamos mal en todas partes. Incluso para hacer lacayos de alguien y lustrabotas de todos, se necesitaba cierto talento natural que en el clima de estas latitudes no prospera con la jugosidad necesaria. Dormí una siesta de 7 meses, y despaciosamente mi personalidad adquirió la clásica elasticidad del indiferente. Y así como aquel que recuerda tiempos de bienestar no puede sustraerse al orgullo que le causan la comodidad perdida y gozada, y en esta evocación se remoza su soberbia y acrecienta sus pretensiones, conformando a su estado de conciencia la actitud que presentará ante extraños, yo, como otros se pintan el cabello, teñí mi fracaso. Le otorgué cédula de elegante. Mi elegancia consistía en no enterarme de nada. ¿Fulano escribió una novela? ¡Qué pena! Carecí del tiempo de leerla. ¿Mengano se lució en un concierto? ¡Qué desgracia! Viajaba por el campo el día que debutó. ¿Sultano había organizado una exposición de cuadros? Mejor para él, aunque yo no lo supe a tiempo para visitarla. Era el hombre que no se enteraba de nada, ni siquiera de la guerra chino-japonesa. Lo grave es que sujetos parecidos a mí, en no enterarse nunca de nada, abundaban en tal orden de actividades. Cuando varios tipos por el estilo nos reuníamos, encontrar un tema de conversación constituía un problema. Y un oh y un ah de nunca acabar. Eslabonada la sorpresa que mutuamente nos producían sucesos de los que no sabíamos una palabra. De lo que no dejábamos de enterarnos, tronara o lloviera, enfermos o viajando, era de los burlotes endosados a un compañero por cualquier criticazuelo. La noticia circulaba como un rayo redondo. Le faltaba tiempo a un prójimo para comunicarle la noticia a otro entre una sonrisa regocijada de complacencia que decía: ¿viste el burlote que le metieron al fulano? Cuanto más injusticia o malintencionada la crítica, más festivamente recibida. Sabíamos que el placer que experimentaba el autor al publicar un libro se lo abollaba la crítica, y cuando se comentaba el burlote no era por el burlote en sí, sino por el placer que derivaba de saber que había un compañero sufriendo en su vanidad o en su orgullo. Un goce infernal nos henchía el alma. Al alcanzar el regocijo su máximo de altura, por un resto de pudor, pues qué diablos, al fin éramos civilizados, hacíamos, a fin de disculparnos ante nosotros mismos, consideraciones equitativas acerca de la inteligencia del compañero, y entonces pujábamos para ver quién picaba más alto en la justipreciación de los valores intelectuales del burloteado. Y hasta resultaba un placer concederle patente de genio, naturalmente entre nosotros, y la más rigurosidad, intimidad y discreción. Estoy seguro que nadie se atreverá a negar que son sumamente curiosos los agrios caminos del fracaso. Pero a la postre me aburrí del papel de impasible y tiré la careta de imperturbabilidad. A la basura el dandinismo y los impotentes. Yo era un hombre de carne y hueso, admirador del talento allí donde se encontrara, incluso si estaba tirado entre excrementos. Y no puedo afirmar que me costó mucho trabajo
el convertirme en protector de genios nonatos, en manager de inteligencias crepusculares y entrenador de talentos a la violeta. Descubrí a 2 o 3 brutos maravillosos, los patrociné, les busqué y encontré periódicos donde pudieran colaborar. Escandalicé por ellos a un montón de gente honesta y bien nacida. Sostuve grescas con mis amigos. Llegué al extremo de aconsejarle a uno de mis protegidos que se bañara aunque fuera una vez a la semana porque olía muy mal. Pero estos genios, en cuanto criaron puntas de alas en las albardas, se pusieron insoportables de vanidosos y volaron como si mi presencia les resultaba insultante. Me disolucioné de los hombres quedándome otra vez completamente solo. Intenté por 100ª vez en mi vida trabajar, crear algo hermoso, permanente. Quería perturbar el alma de los seres humanos, hacerles sentirse mejores o peores, pero mi esfuerzo se evaporó en el vacío. Me senté durante horas y horas ante páginas de papel en blanco. Imaginé que por virtud de un pacto con un demonio tutelar, era capaz de escribir algo semejante a la Divina Comedia, y cuando mi pequeña y dorada alegría alcanzaba el límite donde yo suponía comienza la franja de la inspiración, escribía, redactaba 2 o 3 líneas, para terminar luego dejando apoyada con desaliento la lapicera en el cenicero. Me convencí que de día era imposible trabajar y obtener los beneficios de la inspiración, y recurrí a los favores de la noche. Reparé que mi cuarto abundaba de libros, bonitos cuadros, escogidas comodidades, y no sé por qué se me ocurrió que la inspiración para manifestarse necesitaría de la monástica soledad de una celda, el silencio conventual de una cartuja perdida entre las montañas. Y entonces hice sustituir los vidrios de las ventanas por vitrós, representando un paisaje feudal, y sustituí mi cómodo sillón norteamericano por un rígido banquillo colonial, el escritorio por una severa mesa antigua, y las lámparas eléctricas por un candelabro de hierro forjado, y encendí la vela. Pero ni el candelabro, ni la mesa, ni la vela me concedieron la inspiración que necesitaba. Y sí, el banquillo colonial recrudeció unas almorranas que padecía, tolerables en el almohadillo del sillón norteamericano. Desterré a la edad media de mi casa, y me dediqué a correr aventuras amorosas. Posiblemente la inspiración se encontraba entre los brazos de una mujer, pero de entre los brazos de las pelanduscas fáciles y burguesitas expertas en dormir en un cuartel sin perder la virginidad, salí erizado como un gato a quien le arrojan un cubo de agua y resolví cambiar de ruta. Posiblemente estaba atacado de surmenage, y como un campeón que aspira a detentar un certamen atlético, me entregué de pleno a la gimnasia sueca, el box, a los deportes. Sudé como un hombreador de bolsas en las canchas de pelota, y más de una vez bajé de un ring con los ojos hinchados, pero la inspiración no venía. Finalmente llegué a convencerme. No tenía nada que decir. El mundo de mis emociones era pequeño. Allí radicaba la verdad. Mi espíritu no se relacionaba con los intereses y problemas de la humanidad, ni con la vida de los hombres que me rodeaban, sino con algunas ambiciones personales, carentes de valor. Mi misma disconformidad con el medio en que actuaba era simulada. Siendo sincero, cínicamente sincero, la sociedad en que me desplazaba me parecía muy bien estructurada para satisfacer materialmente las necesidades de mi egoísmo. Cuando el arzobispo me excomulgó, posiblemente tenía razón, porque su religión se me daba un pepino. Cuando me acerqué a los obreros, mi impulso fue artificial. Era un gesto, y yo no puedo afirmar honestamente que se me importe algo que los obreros estén bien o estén mal. Allá ellos y sus problemas. Les estoy profundamente agradecido de que me hayan rechazado, porque si no, vaya a saber cómo, por un impulso de vanidad estúpida me hubiera complicado la existencia. Soy un burgués egoísta. Lo reconozco. De allí que nada alcanza a indignarme seriamente, ni lo bueno ni lo malo. Tampoco experimento un ardiente afán de deslumbrar a mis prójimos. Si he dicho en alguna parte que sufría cuando no podía escribir, es mentira.
Me he apartado de la verdad para adornar mi personalidad con un atributo que pudiera tornarla interesante. Mi vanidad me ha molestado durante cierto tiempo, no lo negaré. Pero también mi vanidad se satisfacía comprobando que la insuficiencia mental de los otros hombres, incluso los que triunfaban, era mucho mayor que la mía. Actos buenos o malos los he ejecutado para distraerme. Los que triunfaban de buena ley me eran odiosos durante 5 minutos. Mis sentimientos vibran tan escasamente que no puedo odiar ni amar a nadie, sino en el espacio de un tiempo muy breve. Luego amanece en mí una indulgencia irónica, burlona. Quiero desnudarme por completo. Me siento dichoso de ser así. Estéril, medido, seco, amable. Tengo el orgullo de pensar que en mi personalidad se puede estrellar el infinito sin dejar fijada ni una sola de sus partículas de inmensidad. A veces una ráfaga de rabia me enturbia las pupilas. Luego me encojo de hombros. Sustituyo el odio con la antipatía y la antipatía con la indiferencia. Tanto es así que he reemplazado mi indiferencia de no enterarme de nada por aquella indiferencia un poquito más sutil, política e irónica, de elogiarlo todo, lo bueno y lo malo. No dejan de aproximárseme malvados que aspiran a regocijarse en el espectáculo de mi fracaso y que desean aquilatar hasta qué grado me encuentro amargado. Para buscarme la lengua hablan despectivamente de otros que trabajan infatigables. Mas yo desconcierto diciendo: ¿cómo? ¿Fulano te parece un mal artista? Estás equivocado, querido. Es de los buenos y de verdad. Desafío a que haya alguien que sepa sacar mejor partido que yo de las intenciones abortadas, de los ensayos manidos y de las cegueras y cojeras de sus prójimos. Observo entonces, con placer, que aquellos que me suponían agriados se retiran consternados sin saber cómo clasificarme. Y así pasan los años. De mi ineptitud se desprende una filosofía implacable, serena, destructiva. ¿Para qué afinarse con estériles luchas si al final del camino se encuentra como todo premio un sepulcro profundo y una nada infinita? Y yo sé que tengo razón. Fin. Bueno, espero que les haya gustado. Es súper interesante, hay muchas cosas para sacar. Así que espero leer sus comentarios y los espero en el próximo video donde voy a estar leyendo un agua fuerte. Nos vemos. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir los videos, por favor. Bueno, nos vemos.